Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza del jueves por la tarde aquí en la oficina de servicio en el barrio de Caballito. Hoy no hay muchos anuncios, pero para que ustedes sepan algunas cosas que pasan antes de este momento tan agradable que nosotros podemos dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, nosotros siempre tenemos oración y manifestaciones, porque cada vez que nos reunimos como hijos de Dios que somos, es un gran privilegio escuchar directamente de nuestro Padre Celestial qué tiene para decirnos en ese momento a nosotros. Así que nosotros hacemos eso. Mientras resolvemos algunos pequeños temas técnicos que cuando los resolvamos va a formar parte de este servicio el tener las oraciones y las manifestaciones antes. Por ahora no lo podemos hacer, pero en breve lo solucionaremos. No es nada del otro mundo, pero lo vamos a hacer. Les recordamos que el 17 y 18 de mayo va a ser nuestra reunión en Jujuy con Salta. En realidad lo arman nuestros queridos hermanos en Cristo de Jujuy y de Salta, pero van de todos lados. Hasta ahora sabemos que van de La Rioja, de Santiago del Estero, de San Francisco Solano, de Buenos Aires, y me estoy olvidando de alguien, de Córdoba. De Misiones también, es cierto, vienen de Misiones. Así que va a ser una gran ocasión para reunirnos y pasar un momento muy agradable en torno a la palabra de Dios. Les recuerdo, hoy es el Día del Trabajador, así que felicitaciones a todos los que son trabajadores, especialmente a quienes son trabajadores de la palabra de Dios, que es una dignísima ocupación. Así que saludos a todos nosotros, colegas trabajadores de la palabra de Dios. El domingo 3, es 3 el domingo que viene, ¿no? Domingo 3 de mayo, hoy es 1, 2, 3, 4 de mayo, que es el domingo que viene, es el primer domingo de mayo, así que ese domingo también vamos a tener transmisión de la enseñanza por TV, por este mismo canal, a otra hora. A las 11:15, 11:15 hora de Argentina, nosotros empezamos con la transmisión, es decir, nos ponemos en el aire. A las 11:15, a las 11:30 de nuestro horario, de horario de Argentina, comenzamos con la enseñanza. Bueno, muy bien. Por favor, si son tan amables, pasen conmigo, adivinen a dónde, al libro de Éxodo. Ya lo deben haber leído todo, pero espero que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo cada vez que lo leo, porque es entusiasmante ver que nuestro Dios no cambia, que su deseo de liberación por las personas no cambia, y hemos descubierto, si no lo conocíamos, a este maravilloso hombre de Dios, Moisés. Bien, y hablando de Moisés, vamos a recapitular un poco, regresando a las calamidades que vinieron sobre Egipto a causa del corazón endurecido del faraón. Generalmente se las conoce como las 10 plagas de Egipto, pero fueron más bien 10 oportunidades que tuvo Faraón de dejar ir a Israel. Las 10 liberaciones también, las 10 liberaciones por intercesión de Moisés, también fueron 10 oportunidades en las que el pueblo de Israel pudo ver el poder inmenso de su querido Dios, que es nuestro querido Dios, en favor de todos ellos. Miren cuántas cosas son estas 10 plagas, que no son tan solo 10 plagas. Fueron 10 oportunidades para el faraón de dejarlos ir y 10 oportunidades del pueblo de Israel de ver la grandeza y el poder y el deseo de liberación de nuestro querido Dios por esta gente, que era el pueblo de Israel. Muy bien. Los varios estudiosos de este tema, que son muchos, no coinciden en la cantidad de tiempo que transcurrió durante todas las plagas. Los números son muy dispares. Van de algunos días al año, y hay autores que dicen que duró unos 2 años. Ahora bien, nosotros sabemos que Moisés tenía 80 años al enfrentar al faraón y estuvo 40 años en el desierto. Él murió cuando tenía 120 años. Él lideró el pueblo de Israel hacia el desierto cuando tenía 80 años. Si hubiese sido que las plagas duraron, digamos,
2 años, entonces él en el desierto no hubiese estado 40 años, sino 38. Y la palabra dice distintivamente que fueron 40. Así que se produjeron en el tiempo que sea que se hayan producido dentro de ese entorno de tiempo que él tenía sus 80 años. No es relevante en realidad porque a Dios le da lo mismo un día que 200.000 días para mostrar su poder por los suyos. En un día él puede hacer un montón de cosas y de hecho lo hubiese hecho si no fuere que el faraón se negó vez tras vez. Muy bien. El aprendizaje para nosotros, porque buscamos varias cosas nosotros al estudiar la vida de Moisés. El aprendizaje para nosotros es que Moisés confrontó cada nueva plaga con renovado brío, como si fuera la primera. Es evidente que él no se frustró, ni se sintió mal, ni se dijo, uy, no habré creído para los piojos, entonces voy a intentar con esta. No, él cada vez que Dios le decía tal cosa, él tal cosa hacía. Ese es un gran aprendizaje para nosotros. Recordemos que fue todo adverso para él. Todo estaba para atrás en esta situación donde él tuvo que creerle a Dios. Todo estaba para atrás. Entonces es singular para nosotros recordar estas cosas para que sepamos que aunque confrontemos situaciones que nos sean muy adversas, nosotros igual le podemos creer a Dios. Porque Dios no está limitado a las situaciones, está limitado a nuestra creencia. Eso es lo que nosotros podemos cambiar. De todas estas calamidades, que vimos que eran 10, fueron liberados los israelitas de mano de su libertador por el poder de su Dios amoroso y protector. A manera de ejemplo, vamos a hacer un repaso de algunas de ellas para que veamos a quién fueron dirigidas las plagas, es decir, quiénes fueron impactados o damnificados por las plagas. En Éxodo 7 vamos a empezar. En el versículo 21 dice: Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios, dice ahí, los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Esta fue la primera, sangre, y dice que los egipcios no podían beber. Éxodo 8, ahí nomás, versículo 3, dice: Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. ¿Ves? Le estaba hablando el faraón, en tu casa. En la cámara donde duermen. Imagínate, las ranas iban a estar, y de hecho estuvieron, en el dormitorio del faraón. Y sobre tu cama. Y en las casas de tus siervos, todos egipcios, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. No iba a haber lugar donde no hubiera ranas. Y las ranas subirán sobre ti, faraón, sobre tu pueblo, faraón, y sobre todos tus siervos, faraón. Todo Egipto iba a estar cubierto de ranas. En el versículo 22, ahí en el mismo 8, dice: Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, dice Dios, para que ninguna clase de mosca, ya saben a qué plaga nos estamos refiriendo, haya en ella. Fíjate, ¿cómo son tan selectivas las moscas? Y va a haber moscas por todo Egipto, menos en ese lugar. Éxodo 9. Me gustaría leer la última parte, que es la más entusiasmante, de ahí de Éxodo 8, 22. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Hermano, por si no te enteraste, soy yo Jehová en medio de la tierra. Éxodo 9, versículo 7. Dice: Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Hablamos del granizo, que mató a todos, menos al ganado de ellos. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. En el versículo 11 del 9 dice: Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Tenían tanto para rascarse que no podían estar delante de Moisés. Porque hubo sarpullido en los hechiceros, y ¿en dónde dice? En todos los egipcios. Se tuvieron que rascar ellos, el pueblo de Israel no se rascó.
En el 26 del mismo capítulo 9, solamente en la tierra de Gosén, Éxodo 9, 26, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Muy bien. Cuando le tocó el turno, ahí en Éxodo 10, cuando le tocó el turno a las tinieblas, la palabra distintivamente dice en Éxodo 10, 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 23. Ninguno vio a su prójimo. Mirá qué tinieblas tiniblosas que eran, ¿eh? Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel, que dice ahí, tenían luz en sus habitaciones. ¿Estamos en claro? Fueron 10 oportunidades para el faraón de dejarlos ir, fueron 10 oportunidades para el pueblo de Israel de ver el poder de Dios en favor de sus vidas, que salieran a la libertad. Números 33, por favor, pero dejen ahí un dedito en Éxodo porque, lógicamente, como ustedes saben, regresamos en un rato. Números 33. La noche que hubo gran clamor y dolor por la muerte de los primogénitos en todo Egipto, a ellos no les tocó, pues habían pintado con la sangre del cordero los dinteles de las puertas de sus casas. Salieron de Egipto con la riqueza que había logrado Egipto por la bendición de Dios por la mano de José. Mientras ellos salían de Egipto, el pueblo de Faraón estaba enterrando a sus primogénitos. Números 33 en el versículo 3 dice: de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. No se fueron por la puerta de atrás. Lo hicieron a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses, que son dioses mentirosos, está bien puesto en minúscula. El pueblo de Israel salió desde una de las ciudades de almacenaje que estaban construyendo para el faraón. Como dije, no salieron por la puerta de atrás, se fueron a la vista de todo el mundo. Luego fueron perseguidos por el ejército más grande de la tierra de aquellos años. Jehová cerró sobre ellos y todos sus pertrechos de guerra el mar que había abierto, sobre cuyo lecho seco pasó Israel. El mismo mar sobre el que Israel pasó sin mojarse, sobre ese mar los mató a los egipcios. Éxodo 15, por favor. Ahora se les viene una ocasión más para reconocer el poder de Dios y recordar lo que hacía varios días que venían viendo. Sin embargo, ellos deciden quejarse una vez más como si ninguno de estos milagros hubiese ocurrido delante de sus propios ojos. Ellos murmuraron contra el hombre que lo representaba a Jehová. Éxodo 15, en el versículo 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días. 3 días son 72 horas. 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. ¿Por qué no clamaron ellos a Jehová? ¿A vos te parece que al único que iba a responder Dios era Moisés? Lo que pasa es que era el único que preguntaba, era el único que pedía. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Otra cosa rara, fíjate. Una cosa más rara que tenía que hacer Moisés. Dios le dijo: agarrá el árbol y échalo en el agua. ¿Qué hizo Moisés? No, para un cachito, vamos a ver, potabilicemos el agua de alguna otra manera. No, agarró el árbol y lo echó en el agua. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí
los probó. Muy simple solución después de la oración de los israelitas. No, fue la oración de Moisés. Fue la oración de Moisés. Que justamente era el hombre que segundos atrás, 3 días después de salir a la libertad, se estaban quejando y murmurando de él. El mismo de quien ellos murmuraban es el que pidió la solución al problema que tenían. Versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, algo que ellos difícilmente estuvieran haciendo, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo, casualmente, para que lo sepas, te vendría bien recordarlo, yo soy Jehová, tu sanador. Eso es lo que les dijo Dios en ese momento. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Hacía un ratito que tenían sed. 70 palmeras, 12 fuentes de agua en el desierto. Mirá qué bien que le funcionaba el GPS. Es Dios que los llevó ahí. Y acamparon allí junto a las aguas. Lo único que esta gente deseaba era beber agua. Dios les endulzó las aguas, las hizo potables y le dio más que simplemente lo que ellos pidieron o entendieron. Parecido a Efesios 3:20. Se ve que es una costumbre vieja de nuestro Dios de dar más allá de lo que pedimos o entendemos. Dios les prometió que si ellos oyeran los mandamientos y guardaran los estatutos, no tendrían ninguna enfermedad, porque Él se autodeclaró como su sanador. Ellos murmuraron porque no tenían agua bebible. Moisés oró y Dios le dio el agua y hace un pacto de sanidad con ellos si es que anduvieran en sus estatutos. Ese nivel de creencia ejemplificado por Moisés para llevar adelante al pueblo ciertamente no podía provenir de inspiración alguna, mucho menos de esta gente. El gran aprendizaje para nosotros es que a pesar de las murmuraciones, la desobediencia, la incredulidad y las acusaciones, Moisés se mantuvo firme creyendo a Dios. Éxodo 16. En el versículo 1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación, dice algunos, perdonen, dice toda la congregación, ¿leí bien? Tu Biblia dice lo mismo, ¿no? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. ¡Ay, Dios! Yo lo hubiese arreglado más rápido que Moisés, pero no hubiesen sido a los modos de Dios. El modo de Dios es el que nosotros vemos ejemplificado aquí. Y gracias a Dios que es así, porque muchas veces nosotros nos comportamos similarmente. Esto parece un chiste, pero es trágico si te pones a pensar. Estamos a unos 45 días de haber salido de Egipto y de haber visto más milagros en esos días que los que habían visto en 430 años de esclavitud. No había pasado mucho tiempo desde que Jehová les había dicho que si ellos oían y hacían la palabra de Dios, Él iba a ser su sanador. No tenían memoria. No fueron ellos que tuvieron que enfrentar al faraón y a la corte y arriesgar su cabeza, como lo hicieron Moisés y Aarón en nombre de ellos o en lugar de ellos. Fueron justamente Aarón y Moisés de quien ellos ahora estaban criticando, a quien ellos estaban criticando. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová. Mirá, como si Jehová matara a alguien. Estos tipos estaban totalmente en cualquiera. Estaban deseando que Dios hiciera algo que Dios no hace con los suyos, que Dios no hace de hecho. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne. ¿Te acordás, vieja? Qué bien que comíamos nosotros. Qué bien que la pasábamos, que nos daban latigazos cuando no producíamos ladrillos.
Qué bien que la pasábamos cuando si teníamos un hijo varón lo teníamos que esconder para que no nos lo mataran. Qué bien que la pasábamos siendo torturados todo el día, no teniendo sábado y domingo. ¿Te acordás qué bien la pasábamos, gorda? Eso es lo que estaban diciendo. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios hizo un milagro tras otro milagro que tenía que ver con su profundo deseo de que ellos vivieran en libertad, de que fueran prosperados, de que les fuera bien, de que tuvieran bien, de que estuvieran saludables, que tuvieran todas sus necesidades suplidas. Dios es quien había demostrado repetidamente desear su bien, y ellos estaban prefiriendo que ese Dios los matara. ¿En qué cabeza cabe? ¿Dónde tenía la cabeza esta gente? Sin embargo, una vez más, la gracia y misericordia de Dios se volvieron a ser presentes. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Fíjate, esto es gracia. Porque ellos no pagaron, acá nosotros no sé cuánto está el kilo del pan, de todos modos es caro. Pero esta gente no pagó un centavo por el pan. No pagó un centavo. Yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Este es nuestro Dios con su gente. Si vos escuchaste otra cosa en cualquier otro lado, te mintieron. No es un Dios vengativo o castigador, es un Dios paciente, es un Dios recontra aguantador, es un Dios súper, hiper misericordioso, es gracioso, es lleno de gracia, es de dar las cosas gratuitamente, no te cobra nada por todo lo que te da. Dios no ha cambiado. Es maravilloso ver en estas páginas quién es nuestro Padre Celestial. Y no era padre de ellos todavía. Ellos eran siervos, en el mejor de los casos. 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Para un cachito. ¿No habían murmurado contra Moisés y Aarón? Fíjate lo que dice acá la palabra de Dios. Vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Es decir, en el equipo que formamos, Jehová, Aarón y yo, ¿qué somos Aarón y yo? Sin embargo, al haber murmurado contra nosotros, que somos miembros del mismo equipo, habéis murmurado contra el dueño del equipo, contra Jehová, porque eran un equipo, y Dios se lo tomó personalmente. Habían murmurado contra ellos dos que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, pues bien, estaban murmurando, efectivamente, contra Jehová. Fíjate vos qué singular, qué bárbaro que es esto. Cuánto aprendizaje en un solo versículo de Escritura. Y nos quedan algunos más todavía. Muy bien. Versículo 8. Acaba de repetir para que quede bien en claro cómo son las cosas. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Él escucha todo. Cuando se murmura, en general, es un murmullo, que escuchan pocos y se habla así, mirando a ver que alguien no te vea que vos estás hablando mal de los demás, y se hace en una esquina, donde justamente no llega la luz. Generalmente se hace ahí para que nadie te vea. Y lo haces despacito para que nadie te escuche. Pues Dios escuchó. No dejó de escuchar el Padre Celestial. Continúa diciendo: con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Sin embargo, habíamos comenzado pensando que las murmuraciones eran contra Moisés y Aarón. Aquí pone las cosas en perspectiva correcta.
Moisés y Aarón le dieron instrucciones al pueblo de acuerdo a la revelación que Moisés había recibido de Dios. Lo que Dios le decía a Moisés, él creía y hacía. Esa creencia no estaba para nada inspirada en la creencia de esta gente, que en realidad era inexistente a este punto. El pueblo no era una fuente de inspiración, sino de irritación. Este pueblo olvidaba lo que Dios había obrado por mano de este gran hombre que vivía todos los días con ellos. Uno pensaría que en algún momento ellos harían un cambio y dirían algo así como, ok, a partir de ahora, ok, ya entendí, voy a empezar a creerle a Dios. Perdón Padre, o bueno, perdón Jehová, en todo caso, perdón Jehová, a partir de hoy yo te comienzo a creer. Yo voy a trabajar codo a codo con estos hombres, les voy a dar una mano para liderar a toda esta gente, a todos mis hermanos israelitas. Uno pensaría que en algún momento dirían, bueno, gracias Dios porque nos liberaste. Y que se acercarían a Moisés y a Aarón a decirle, por ejemplo, mirá, Moisés, Aarón, la verdad que nos estamos dando cuenta de lo que ustedes dos hicieron. Viejo, ustedes dos son fantásticos. Dios nos dé 100 más como ustedes para liderarnos a todos nosotros. Muchas gracias por lo que hicieron. Lo que vemos, el testimonio de las Escrituras, es que eso no ocurrió. No es que nadie no lo sabemos, en realidad es una información así general y algunas cosas específicas de la palabra de Dios. Seguramente habría algunos que sí que estuvieran con ellos y que de verdad lo amasen a Jehová y quisieran hacer su voluntad. Pero digamos que así en general el pueblo, en verdad, por lo que se puede ver, no fue así. Éxodo 16. Hacia el final, en el 35, dice: así comieron gratuitamente, recuerden ahora lo que acabo de decir nosotros, que el pan está ahora caro en la Argentina, pero acordate cuando vas al almacén, al supermercado, al hipermercado, a la tienda de abarrotes, donde sea que vos vayas mañana y tenés que comprar, no sé, arroz y arvejas, lentejas, vas a la carnicería, acordate mañana cuando vayas, fíjate lo que sale de tu bolsillo para que vos puedas comer con tu familia mañana. Esta gente, 40 años, no pagó un centavo. Dios, si eso no es gracia, si eso no es misericordia, si eso no es poder. Les vino literalmente de arriba la comida. Literalmente, físicamente y literalmente y espiritualmente les vino de arriba la comida. Como nos vino de arriba el Señor Jesucristo a nosotros. Nos vino de arriba. Como a esta gente les vino de arriba la comida. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Si no lo dice así y después en el mismo versículo te lo dice así. ¿Entendiste? No pagaron un centavo. Éxodo 17. 0 pesos. Éxodo 17, que es el siguiente capítulo, en el versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Oh, esto no se puede hacer. ¿Qué pasó? ¿Cómo no previeron llevar como es, camiones cisternas que tengan agua, que sea agua fresca, en algún otro lugar llevar cubitos de hielo para que estuviera? Imagínate el desierto. Luego de haber visto tanta liberación de parte de Dios, seguramente que esta vez no iban a tener ningún problema como para decir, bueno, ya nos hizo todo esto nuestro querido Jehová. Ahora, ¿cómo no nos va a sacar de esta? Nos sacó de tantas. Hace 45, 50 días que vemos un milagro atrás de otro. Esto es una pavada, es una chaucha. Esto sale de una. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿pero por qué se enojan conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo:
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Antes era a ellos nada más y ahora mira, lo meten a todos. A nuestros hijos y a nuestros ganados, es decir, la agrandan. Es decir, era un dramita hacía unos días, ahora ya es un dramón. Ya metieron a los hijos, metieron al ganado, todo lo que tenemos, se nos va a morir todo, el pajarito, el canario, todo se nos muere. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová. ¡Qué divino este Moisés! ¡Qué gran hombre este Moisés! Leer estas cosas y pensar que en algún momento nosotros lo vamos a ver una vez que produzcamos con nuestro Señor Jesucristo la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y podremos pasar tiempo por siempre con un hombre como este. ¿Sabe las de preguntas? Hay un montón de preguntas así. Tenemos para reunirnos con Moisés y preguntarle cosas y decirle cómo hiciste esto, cómo no los agarraste del cuello, por ejemplo. ¿Cómo es que hiciste la voluntad de Dios a pesar de toda esta adversidad de tu mismo pueblo? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? En un rato más me van a apedrear. Ellos me van a agarrar del cuello cuando sería yo el que tiene que agarrarlo del cuello. Y Jehová dijo a Moisés, pasá delante del pueblo y tomá contigo de los ancianos de Israel y tomá también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así. En presencia de los ancianos de Israel. Muchos de nosotros hubiésemos usado la vara probablemente para alguna otra cosa, ¿no es cierto? En lugar de golpearla contra la peña, la hubiésemos usado de otra manera. Sin embargo, la creencia de Moisés no se depreciaba, no bajaba de valor por estas muestras de ostensible ingratitud e incredulidad por parte de los suyos. Y de mala memoria también. Este era un pueblo desagradecido y olvidadizo. Ahora bien, vamos a Números 12, un encare diferente. Ahora vamos a meternos más íntimamente en el círculo íntimo de Moisés. Números 12. Aarón era el hermano de él, era 3 años mayor que él. Y es evidente para todos nosotros que era la mano derecha de él. Él había estado presente junto con él cuando confrontaron al faraón. Él había estado junto con él para cada cosa y lo más probable es que puede que hayan compartido el cordero la noche previa a salir. Porque eran de la misma familia, si el cordero hubiese sido suficientemente grande, probablemente lo comieron juntos. Es decir, eran íntimos, era el hermano. Y además era solidario con el deseo de Moisés de servirlo a Dios. Muy bien, ya estamos adentro del círculo íntimo de Moisés. La hermana de Moisés y de Aarón se llamaba María, que la conocimos en la primera enseñanza, que fue la que le avisó a la hija de Faraón que trajera, que le recomendó traer a una hebrea para que lo cuidara a su hermanito, que coincidentemente había sido la mamá de ella, Jocabed. Muy bien. Esta María era la madre era la esposa de Aarón. Tenía edad para ser la madre quizás, de ahí yo saqué esta imagen errónea. Era la esposa de Aarón, pero los 3 eran hermanos y esta María era profetisa, es decir, tenía un don de Dios, era profetisa. Bueno, ya hicimos la historia clínica, ahora vamos a Números 12. En el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Muy bien. Hasta aquí nosotros hemos visto mucha información acerca de la incredulidad del pueblo y de las murmuraciones del pueblo. Ahora esa incredulidad, esa murmuración se vino dentro de la misma familia, del seno de la familia de Moisés. Versículo 2. Y dijeron,
Esto es lo que dijeron ellos dos. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y fíjate cómo termina el versículo. ¿Y lo oyó quién? Jehová. No dice que lo oyó Moisés, lo oyó Jehová. No se le pasa una a nuestro querido Dios. Siempre está atento a los suyos. Como sea que lo hayan hablado, ya sea que hayan hablado en público o que lo hayan hablado entre ellos, es lo que dijeron, y lo más llamativo es justamente la última parte del versículo, que lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, entrenable, enseñable. No quiere decir voluble o de bajo carácter. Es evidente que Moisés debió haber tenido, acuérdense que mató al egipcio y estaba liderando este pueblo. Él no quería, pero cuando aceptó estaba liberando a esto, que vimos que eran como 1.200.000, 1.500.000 personas. No era una persona con falta de carácter, seguro que no. Pero la palabra dice que era muy manso y sin embargo se le retobó a Dios, se le negó al principio. Mansedumbre está asociado con humildad y con ser entrenable, con ser enseñable. Vos podés, como el hecho de él, a él le pasó, primero se opuso, después se prendió al proyecto de Dios. Y dice que él era muy manso. Pero no es lo único que dice más que todos los hombres que había sobre la tierra. En aquel entonces, no sé, la millonada que sea de hombres que hubiera en aquellos años, vos los juntabas a todos y no juntaban la mansedumbre que tenía Moisés, lo cual incluía a Aarón, a María y al resto de los israelitas. Él era más manso que todos ellos y que cualquier otro que hubiese habido en la tierra. Así de manso era él. Muy bien. Sus hermanos incluidos. 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Tengo algo que comentarles, pero los quiero llevar a algún lugar diferente. Y salieron ellos tres para que no salpiquen las paredes, pienso yo. En realidad no ocurre nada. Pero bueno, Dios estaba llevándolos a un lugar especial, los estaba sacando. Vengan que tengo que hablar con ustedes tres. 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Probablemente el hecho que los llamara a Aarón y a María, entre ellos, probablemente, por supuesto ninguno de nosotros estuvo en la alcoba de ellos, en la habitación de ellos y lo que sea que haya pasado en ese entonces, probablemente dijeron, bueno, mirá, ¿ves? Nos está llamando a nosotros, significa que lo que nosotros pensamos de Moisés es verdad, no solamente por él ha hablado Jehová. Lo cual era verdad. Dios no habló solamente por Moisés. Es un hecho, por supuesto. Dios no estaba limitado a Moisés. Además, ellos dos formaban parte del equipo. Si no quieren, no vayan, pero yo voy a ir a Miqueas, capítulo 6. Está cerca del Nuevo Testamento, Miqueas. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, el que agarren primero, siguen buscando. Jonás, Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 4, si no lo encontraron, no importa. Es bueno saber dónde están todos los libros de la Biblia, de todos modos. Si no lo encontraron, quiere decir que tienen que repasarlos o tienen que estudiar dónde están. Miqueas 6, en el versículo 4, dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Atención, porque estamos por ver qué es la idea que Dios tenía del equipo. Y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti, mirá a quiénes envió. A Moisés, a Aarón y a quién más. Ella era parte del equipo. Los separó a los tres para hablar con su equipo de un tema que había ocurrido dentro del equipo. No habló Moisés, el que habló fue Jehová. Vamos a ver qué acción tomó Moisés a este respecto. Muy bien, regresando al Números 12, donde habíamos dejado, en el versículo 6, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Entonces, Moisés no era el único profeta, de hecho, su hermana María era profetisa.
Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, yo me le voy a aparecer como yo desee, porque yo soy Jehová. En visión, en sueños, hablaré con él. Es muy importante recordar que María era profetisa. 7. No hacía mi siervo Moisés. Es decir, yo me le voy a aparecer a mis profetas. No me le voy a aparecer solamente a Moisés, pero así no me le voy a aparecer a Moisés. Que es fiel en toda mi casa. Cara a cara, y no es literal porque nadie ha visto jamás a Dios, pero significa la intimidad con la cual, y lo lees vos en el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, vos lees la intimidad con la cual Dios se refería a su hombre Moisés. Es emocionante, hasta las lágrimas, la forma que la relación que Jehová tenía con Moisés. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. A él se la voy a cantar justita. No va a tener que ir al libro de figuras de dicción a ver qué es lo que quise decir. Él va a entender exactamente lo que yo le diga. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Wow, aquí ya estaban arrepentidos que Jehová lo haya llamado y de haber dicho lo que dijeron de su hermano. Moisés era el hombre de Dios, un profeta de una clase aparte. Jehová mismo salió al cruce de las murmuraciones que sus hermanos habían hecho acerca de su hombre. Cara a cara, no puede ser literal como dijimos, pero muestra la intimidad de relación entre nuestro querido Jehová y Moisés. Ahora les hace una pregunta directa a los hermanos. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí ya no debería a ellos dos quedarle ninguna duda que Moisés era quien dirigía la cosa. Él era el hombre de Dios al frente de la liberación de su pueblo. Ahora decime una cosa. ¿Qué tenía que ver que él haya tomado mujer cusita con que Dios hablara con él o con ellos? Ocurre que en la murmuración se agarraron de cualquier cosa. El tema era agarrarse de cualquier cosa. Y agarraron lo de la mujer cusita, que es evidente, lo que sea que ello haya sido, lo que sea que haya significado, a Dios es evidente que lo que le importó fue la murmuración de ellos dos contra su hombre, y no que él haya tomado mujer cusita. Eso es lo singular del caso. Pero ellos se agarraron de cualquier cosa para murmurar. Es así. En general es vaga la murmuración, no es específica, es vaga. Y es como dije, a voz baja y en la sombra. Nunca es, por eso lo escuchó Jehová y no lo escuchó Moisés. Jehová sí escuchó en la sombra y en voz baja. Moisés no pudo haberlo escuchado. Dios escucha todo y ve todo. Dios tomó personalmente lo que habían hecho con un colaborador directo de él. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Reconoce el error y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés dijo, embromate. Mirá lo que dijo Moisés. Mirá, de este hombre nosotros tenemos que aprender cuál es la actitud, cuál es el corazón de nuestro Padre para con las personas. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Qué gran hombre este Moisés. Qué aprendizaje. Y lo hermoso, hay tantas cosas hermosas acerca de la palabra de Dios, es que uno en la intimidad de su vida, de lectura y de estudio de la palabra de Dios, lee estas cosas y es confrontado por estas cosas sin que nadie te vea. Y vos ves actitudes tuyas que debieras corregir cuando vos lees estas cosas. Entonces vas guiando tu vida según la palabra de Dios. Este es el ejemplo que vos tenés que ver. Acá nos está diciendo Dios de alguna manera que vos tenés que ser como Moisés, no como Aarón o como María. Vos tenés que ser como Moisés, no como el pueblo de Israel, olvidadizo y quejoso.
ingrato e incrédulo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Tranquilo en tu casa, sin necesidad de haber escuchado esta enseñanza o visto esta transmisión. Vos lees esta palabra y vos sos confrontado con esta palabra en la intimidad y se te guarda la cara, es decir, no pasás ninguna vergüenza y vas ordenando tus pasos según su palabra porque vos la vas leyendo, pero le vas pidiendo la palabra de Dios al dueño, a Dios, al autor. Él te la va a dar si vos se la pedís. Ahora, se ve que este hombre Moisés no podía evitar interceder. ¿No te hace acordar a otro que muchos años después intercedió constantemente? Y es el día de hoy que sigue intercediendo nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién te crees vos que aprendió el Señor Jesucristo? ¿A dónde te crees vos que en sus charlas que debe haber tenido con nuestro querido Dios, esas charlas tan tremendas que uno se imagina que deben haber tenido? Si tuvo esta relación con Moisés, ¿qué relación debió haber tenido con un hijo obediente como fue el Señor Jesucristo? Que obedeció hasta morir en el madero por todos nosotros. Imagínate si tenía esta relación con Moisés, ¿qué relación debió haber tenido con su hijo? Yo siempre imagino esas cosas. ¿Por qué él leyó la palabra? Él tenía que leer la palabra. Es evidente que la leyó, se la masticó, se la digerió, la pensó, la meditó, la repitió, ató cabos en la palabra. Porque era la palabra de su Padre, es la palabra de nuestro Padre. Es la misma actitud con la cual nosotros tenemos que ir a esta palabra. Imagínate que esta palabra aún no estaba escrita cuando estaban ocurriendo estas cosas que estamos leyendo. Dios se las fue revelando de a poco a medida que iban en el desierto. Ellos no tenían la ventaja de tener un iPad, un iPhone, una PC, una notebook y cuántas otras medios. Esto escrito en un solo lugar, imagínate. ¿Qué tipos tan benditos somos nosotros que podemos recurrir a estas páginas y por un precio comprarnos una Biblia y leer cosas del corazón de nuestro querido Dios? ¿Qué creencia la de este gran hombre de Dios? Versículo 14 dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Es como que el pueblo todo era como un cuerpo. Un miembro sufrió, María, todos se detuvieron por ella 7 días. ¿Entendés? ¿Entendés lo que quiero? Chabón, fierita, ¿la ves? Ella tuvo que separarse esos 7 días, como dijo Jehová, 7 días se esperó el pueblo. Yo sé, 7 días en 40 años que ellos estuvieron no es nada, ¿no es cierto? Pero de todos modos, fíjate cómo afectó la incredulidad de ella al cuerpo que ellos conformaban. No al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, lógicamente, vino después del día de Pentecostés. Yo sé eso. Pero eran como un cuerpo colectivo, colegiado, o debieron haber sido una unidad. Y lo eran en la medida que Moisés los lideraba y ellos los seguían. 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Seguiremos más adelante. Pero ya tendría que ser evidente para nosotros que la creencia de Moisés no podía estar inspirado por la creencia de los demás, la creencia nula o inexistente del conjunto armado del pueblo de Israel. Ni siquiera por aquellos de su círculo más íntimo. Aún así, este gran hombre caminó con Dios con un andar de gran creencia y amor por Jehová su Dios y nuestro Dios y Padre Celestial. Dios sigue deseando estas cosas. Dios sigue deseando liberación para todos nosotros. Dios sigue deseando que le creamos para que cuando vamos a un lugar y no encontramos agua, saber que la va a haber. Cuando vamos a un lugar y las cosas nos son adversas, saber que Él nos va a liberar independientemente de lo negro de la situación. Dios no ha cambiado, no cambiemos nosotros nuestra creencia en Él. Ajustémonos a la palabra de Dios, caminemos como caminaron hombres como este gran Moisés.
Y nosotros entonces podremos hacer los milagros que hizo Moisés, que sea que necesite. No tenemos que partir el Mar Rojo nosotros, pero hay otras cosas que tenemos que hacer. Nosotros podremos hacerlas si nosotros estamos en sintonía con nuestro Padre Celestial, con su palabra y con hombres que se han movido según el corazón de Él. Seguimos en la próxima, así que Padre, te agradezco profundamente por la simpleza de tu palabra y por estos grandes ejemplos que nosotros podemos imitar en nuestra vida, en nuestro movernos diariamente, por aprender de hombres así, cómo querés vos que nosotros nos conduzcamos para con los demás, y en particular para con los tuyos, que son los nuestros también. Te agradezco que nos enseñes, que nos cubras, que nos protejas, que nos guardes, que nos libres de todo mal, que nosotros siempre podamos proclamar el reino de Dios, que es el tuyo, Padre Celestial, y el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Él es que yo te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.